Es un gusto poder saludarles hoy día, sábado 22, quiero verificarlo, sábado 22 de marzo, y quiero referirme, obviamente tendrían que ser muchas las entregas en relación al tema, porque me puse a revisar en el libro de los Proverbios qué es todo o cuántas referencias hay dentro de esos 31 capítulos. ¿Cuántas referencias hay a la insensatez o estupidez o todos los sinónimos que usted quiera? Y hay cerca, me los conté, puede que a lo mejor alguna traducción haga que el número varíe, pero son alrededor de 42 referencias a la estupidez. Obviamente no me voy a referir en cada entrega, las próximas entregas, 42 entregas, pero sí quiero seleccionar algunos textos que nos permiten observar cuáles son las características de la estupidez. Y hoy día quiero referirme a una de las características de la estupidez, que es amar la ignorancia, tan simple como eso. Amar la ignorancia. Y quiero leer de Proverbios capítulo 1, aunque el contexto puede partir del mismo 20, es el clamor de la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Entonces, una de las características que vemos acá, bajo la personificación de la sabiduría, clamando en los lugares públicos, no privados, en los lugares públicos. Y dentro de ese clamor entonces describe a las personas que está llamando, pero que no escuchan. No entienden, no hay respuesta. Y específicamente termina que dice, con los insensatos que aborrecerán la ciencia. Cuando alguien aborrece la ciencia, tenemos que decir, por una conclusión muy simple, que ama la ignorancia. Amar la ignorancia en el fondo es cerrar los ojos, cerrar todas las facultades que uno tiene a aprender, a conocer. Aunque yo sé que cuando hablamos de ciencia rápidamente la conectamos con el mundo científico, sin embargo, hay excepciones y usted las puede observar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver la ampliación del concepto. La ciencia tiene que ver en general con el conocimiento en una determinada área o muchas. Definir cómo funcionan, definir sus principios, sus fundamentos. Eso tiene que ver con la sabiduría o con la ciencia. Pero hay personas, y los insensatos son los que aman la ignorancia, o sea, cierran sus ojos, cierran sus sentidos a la responsabilidad, si queremos, porque vamos a ver otra de las características que la sabiduría permite también asumir o adelantarse a las consecuencias, pero eso es para otra entrega. Es gente que desprecia la sabiduría en forma deliberada, o sea, tienen una decisión de despreciar la sabiduría en forma deliberada. Hay algunos que incluso se jactan de odiar los libros, no leer, no haber leído nunca nada. En el fondo, lo que yo estoy haciendo, yo no voy a personificar, no voy a hablar de nadie en específico. Usted, a partir de lo que está viendo o lo que está escuchando, puede sacar sus propias conclusiones donde le cuelga, a quién le cuelga el cartel, o a lo mejor, discúlpeme, pero a lo mejor nosotros mismos nos podemos colgar este cartel de insensatez. O la estupidez, si queremos. ¿Por qué no desean aprender? ¿Por qué odian
el querer saber? ¿Y por qué aman la ignorancia? Bueno, hay distintas razones. Usted puede ver que una de las más simples es la comodidad. Porque aprender, conocer algo, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere disciplina, requiere compromiso, requiere dedicación. Entonces, por flojera. Y hoy día hay cantidad de cosas que facilitan o que llaman a la gente a la flojera. Yo sé que usted está pensando lo mismo que yo, pero las estadísticas hablan de la cantidad de horas que, por ejemplo, los niños, los adolescentes le dedican a sus teléfonos móviles o a sus tablets. Entonces, eso incentiva la flojera, la comodidad. ¿Dónde puedo estar más cómodo? ¿Dónde puedo hacer el más mínimo sacrificio? Desechar, desdeñar, resistir, conocer cosas. Y hoy día, más que nunca, eso se está viendo con mucha tristeza, porque las consecuencias van a ser no solamente negativas o tristes para quienes practican este amor a la ignorancia, sino también para sus entornos, incluso para sus países. Las mediciones, por ejemplo, que se hacen regularmente en relación a cuánto saben los alumnos, cuánto aprenden los alumnos, cómo es el rendimiento de los alumnos, usted lo puede conocer en su propio país. Y puede saber que hoy día la masa, por eso que uno ve tanta actualidad en el proverbio, porque está en el fondo el llamado de la sabiduría en los lugares públicos, en las masas. Y hoy día se ha perdido toda disciplina, compromiso, querer aprender, querer estudiar. Uno no puede generalizar, efectivamente, pero la mayoría está en eso. Y usted puede verlo, insisto, en su medio, en su alrededor. Ahora, para ir aterrizando un poco el concepto y ya la parte final de esta entrega, ¿qué tiene que ver esto con amar la ciencia, amar el conocimiento? En el fondo, una de las cosas que he aprendido personalmente escuchando a gente que sabe, que son expertos en una determinada área, que estas personas saben los cómo. Si usted ha tenido el privilegio de hablar con un doctor, por ejemplo, alguien que alcanzó el doctorado, una de las cosas, sobre todo en doctorados en ciencias, uno logra conocer o logra especificar cómo ese doctor, en el fondo, por un lado, que habla sencillo de cosas profundas, pero lo que ha hecho es descubrir los cómo. Los cómo. Ahora, cuando Salomón habla de, en el fondo, que los insensatos aman la ignorancia y por el contrario, amar la ciencia, obviamente que tiene que ver con el conocimiento en todo. El saber los cómo de todo. Por ejemplo, ¿cómo funciona la vida? ¿Cómo se comporta o cómo es la esencia de la naturaleza del hombre? ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Cómo es el pecado? Insisto en esto. ¿Cómo nos amó Dios? ¿Cómo nos salva Dios? ¿Cómo nos invita Dios? ¿Cómo nos salvamos? Por eso en la Biblia podemos encontrar y regocijarnos en conocer los cómo. Los cómo. Y por ejemplo, una de las cosas que explican perfectamente, tristemente, cómo funciona el mundo en que vivimos es que podemos conocer el cómo del corazón del hombre. El cómo. Y al mismo tiempo, uno llega a preguntarse muchas veces cuando ve actuaciones de gente en el ámbito público, incluso en las naciones, las autoridades, uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo llegaron a concebir las ideas que tienen?
¿Cuáles son los fundamentos que llevan a crear o a someter a países enteros y creer que eso es el éxito, el desarrollo? Yo me pregunto, ¿cuál es el fundamento para llegar a establecer su forma de ver la vida? Y llego a la conclusión muchas veces que no saben cómo funciona la vida, no saben cómo funciona la economía, no saben cómo es el corazón del hombre, no saben cómo tratar y manejar el corazón del hombre, no saben cómo permitir que la justicia tenga su trabajo, su rol, cómo conciben el papel de la justicia. Pero termino diciendo, el mayor cómo que yo veo es, en la Biblia, cómo alcanzamos la salvación, cómo Dios nos amó. Y esa es la más grande de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento. Es demás, por lo demás, el mismo Dios dice que ¿en qué se ha de alabar el hombre? El hombre ha de alabarse en conocerme a mí, dice él. Conocerlo a él. ¿Cómo es él? Y está en la palabra de Dios. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo se aplica el sacrificio de Cristo a nuestra realidad, a nuestra condición? Todos esos cómo están ahí en las Escrituras. Por eso, amar la sabiduría. Por eso, disciplinarse, estudiar, conocer, leer, investigar. Porque la insensatez o los insensatos aman la ignorancia. Gracias por su tiempo. Aquí abajo está el lugar donde puede dejar su comentario. Si desea contactarse conmigo también, acá abajo está mi correo electrónico, algunos otros datos de la tienda Amazon, si es su intención conocer el libro que hace ya varios años lo tengo ahí en esa plataforma de venta. Les agradezco por su tiempo, cuídense y será para la próxima entrega donde veremos un rasgo más de la insensatez. Cuídense, hasta la próxima oportunidad.